Sí, la verdad que es un rubro muy interesante, la parte de cultivo del vivero, es para explorar, experimentar, así que lo invito al que quiera aprender algo a consultar, estamos abiertos para cualquier tipo de consulta y bueno, tratar de responder y lo que no sabemos responderemos preguntando a otros profesionales. Veo que este es un rubro muy amplio y es a largo plazo. La gente que cultiva plantas siempre piensa de un año para arriba, así que hay que tener mucha paciencia para este emprendimiento. Y capaz que te convendría hacer una especie de escuelita, ¿no? Ya con todo eso, Eh, porque hay, poco y hay, nada sabemos acerca de justamente las hibridaciones, cómo es el tema de los cultivos, más allá de lo que nos has contado. Pero es un lindo oficio ese, ¿eh? Hay facultades que se dedican a dar estos cursos de paisajismo, posgrado, incluso la facultad de acá de Oro Verde, de Ingeniería de Ingenieros Agrónomos, en este momento está dictando como posgrado para profesionales para que se terminen de capacitar. Así que hay mucha gente que está trabajando en esto, están los viveristas también que, digamos, estos cursos, estas charlas se pueden dar, pero debido al intenso trabajo que hay, es imposible a veces cortar un día, 2 días, porque el trabajo es continuo acá. Claro. Pero se puede organizar charlas y demás. Si hay personas interesadas, podemos reunir un grupo de gente y charlar. Acá el vivero cuenta con un grupo de profesionales, aparte de que yo, que sería el titular, el de la cabeza, digamos, pero hay muchos profesionales trabajando, muchos colegas trabajando, profesionales que están dispuestos a charlar sobre paisajismo, cultivo de planta, sustratos, compostado, todo lo que se refiere al medio ambiente. En el momento de plantar un árbol, la selección, cómo mantenerlo. La verdad que es muy interesante todo este tema. Se hacen muchos jardines verticales, muy habitual en ciudades mucho más grandes, cementicias, básicamente Buenos Aires, algo de Córdoba, algo de Rosario. Acá mucho en el frente de los edificios no he visto tantos jardines verticales, pero ¿cómo está ese tema? Los jardines verticales sería como una parte separada del jardín de la casa, del hogar, del jardín familiar, porque implica mucho mantenimiento. Más allá, ¿no?, de que se haga, son jardines que hay que hacerlos con sistemas de riego, hay que tener un control en el sistema de riego, que todo eso funcione, porque estamos hablando que de un día para el otro uno se queda sin jardín, porque el sustrato que lleva es muy liviano, es absorbente, si no estos jardines no funcionan. Acá en Paraná... ¿Y cómo haces para mantener 30 pisos de jardín, por ejemplo, en los edificios que he visto en algunos en Buenos Aires? Teniendo en cuenta la inclemencia del tiempo, que puede desatarse una tormenta feroz, sale el sol y te quema absolutamente todo. Digo, tenés que saber cuáles son las plantas, cuál es el mantenimiento. Yo creo que debe haber un portero que dice jardín vertical, no voy ni loco de portero, ¿no? Puede ser un trabajo enorme eso. Es un trabajo grande, digamos. Acá en Paraná, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte que un cliente nos confió un jardín vertical de 4 metros de ancho por 12. 4 metros de ancho. Entraron alrededor de 1.200, 1.500 plantas con sistema de riego automático, y también incluye la parte de fertilizado para esas plantas. Nosotros siempre en la parte de fertilizante tratamos de usar los orgánicos o los permitidos por el gobierno para que no afecte el medio ambiente, digamos, pero siempre se usan esos tipos de productos. O sea, es la base, el principio que tenemos nosotros es cuidar el medio ambiente, ya que yo ya hace 22 años que soy dueño del vivero, pero a la vez ya venía desde muy chiquito soñando con esto. Tal así que ya a los 22 años ya nació el vivero, pero claro, hubo un trabajo desde prácticamente del nacimiento mío en este rubro. Así que tratamos siempre de cuidar el medio ambiente y bueno, los jardines verticales se tratan de fertilizar con todos esos fertilizantes que son orgánicos, digamos. Orgánicos, claro. Y en esta temporada de verano, uno por ahí piensa, ¿no?, cuando empiezan a hacer estos calores, dice, bueno, qué mejor forma de empezar como a descender un poco la temperatura que poniendo plantas, poniendo más pasto, quitando un poco la cuestión del cemento también, crear más sombra, tener más sombra.
Entre la gente que va al vivero, ¿qué es lo que más busca en este caso? Tal vez, no sé, busque más plantas un poco más de arbusto. ¿Qué ves en general en lo que es el verano? El pedido de nuestros clientes es muy diverso, porque en el momento que, por ejemplo, cae un cliente a plantar un árbol y por ahí muchas veces no sabe qué función cumple un árbol en la puerta de su casa. Por ejemplo, si tenemos un frente de 10 metros, tranquilamente podemos poner 2 árboles medianos. Si llegamos a tener una vereda como acá en calle Tucumán, por ejemplo, que son angostas, sí, hay que hablar mucho con el viverista, saber qué es lo que está enterrado abajo, si no hay cañerías de gas, desagüe, o sea, todo lo que implica ir por bajo tierra, más en estos lugares que son muy finitos. Pero tratamos de inculcarle a nuestros clientes, a los que no saben, por ahí hay una parte de la gente que no sabe qué función cumple un árbol, adelante de nuestra casa. Aparte de ornamentar, de producir sombra, produce oxígeno. Estamos haciendo algo, un bien para la sociedad al plantar un árbol, más allá de que tira hoja, empezando por tu casa, que hay que estar podando, limpiando. Tenemos que pensar que esto va a producir oxígeno para otras personas. Así que es algo muy solidario, tratar de plantar un árbol, pero lo más recomendable es recurrir al vivero. Obvio que si van a nuestro vivero, tenemos una amplia experiencia en esto, vamos a asesorar de la mejor manera. Pero pueden ir a otros colegas, hay colegas también que asesoran muy bien, que tienen mucho conocimiento, tienen mucho más tiempo que nosotros, así que pueden recurrir a cualquier vivero que tenga su trayectoria. ¿Sabes qué pasa? A mí se me presenta una dificultad. En el frente del departamento de la familia tenemos problema de que el pasto reverdezca porque justamente los árboles, tapan el ingreso del sol. Entonces debajo del árbol siempre es como que queda, se va raleando, se cambia claro, todo el pasto. Ahora te voy a preguntar por el pasto bayano, cuál debe usarse para los frentes, por ejemplo, de edificios o de casas o de veredas. Pero el árbol es como que no deja que crezca el verde debajo o alrededor del mismo. Me dicen que es por la falta de ingreso de sol. No sé si están así o cómo se trabaja en esa situación para que esté el árbol verde y el pasto debajo verde, claro, y no sea tierra. Supongamos que tenemos un árbol que hace 10 años que está plantado en el frente de tu casa o en el fondo o en algún sector de la casa que es muy grande. El árbol ese produce mucha sombra. Entonces en el momento de plantarlos hay que recurrir y asesorarse. ¿Qué árbol plantar? Por ejemplo, en el fondo de la casa, decir las dimensiones que uno tiene del patio, bueno, la pileta, el quincho, todo la construcción que puede llegar a ver. Entonces ahí podemos hacer un buen asesoramiento. Se recomienda siempre un árbol caduco, digamos que pierda hoja, porque, como dice Horacio, a veces la entrada de luz hace que abajo no crezca nada, ya que las plantas necesitan cierta luminosidad para el desarrollo. Entonces se busca un árbol caduco que en el invierno no tenga hoja por el motivo que hay menos sol, menos luz. Entonces en el invierno vamos a tener buena entrada de luz en ese lugar. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es el tamaño que se hace el árbol, el ejemplar que se planta. ¿Por qué? Porque cuanto más grande se hace, más consumos de nutrientes en el suelo. Entonces, supongamos que hay un sector, el árbol produce una copa de 10 metros, por ejemplo, a la redonda. En esa parte va a ser muy difícil que crezca principalmente césped, ya que vive de los nutrientes que están en la superficie. Mirá. Entonces eso hay que agarrar, aparte de podar el árbol en el invierno, darle una buena formación, que esté lindo, que tenga una linda forma, armonizar la copa con el tronco. Eso significa muchísimo en el desarrollo, digamos, que el árbol no se vaya a caer. Las plantas tiran para arriba, los árboles, y si no se poda, desarrollan tronco, por tal de no caerse porque necesitan anclaje. Es natural que se crezca para arriba y el tronco expanda. Entonces, armonicemos la copa con el tronco, depende de la especie, siempre asesorándonos. Para poder tener el césped en ese lugar, recuerden de fertilizar, de incorporar sustratos. Hay sustratos orgánicos muy buenos que nosotros lo producimos, tenemos no solo agua, el agua lava. El agua es la conductividad de los nutrientes, el agua y el oxígeno. Siempre las tierras tienen que ser porosas,
permeables, digamos, cuando uno riega que llegue, porque si no llega oxígeno, todo lo que le pongamos, ya sean fertilizantes, tierra y todo lo que hagamos, jamás nunca va a crecer, porque no hay oxigenación en las raíces. Entonces, el oxígeno es lo que conduce los fertilizantes, digamos, la conductividad. Alberto, por último, ¿cómo hago el jardín con qué especies para hacer la envidia de la cuadra? Por empezar hay que ver el lugar, la casa, la orientación, si hela, si hace frío, cómo son. Y de ahí se arranca con el diseño. Ver bien la forma de la casa, como para hacer algo también que vaya contrastando con lo que hay, los colores, el gusto del cliente, que por lo general nosotros cuando vamos a una casa charlamos un ratito con el cliente y tratamos de poner lo que a ellos les gusta o hacer un jardín a gusto del cliente. Tenemos entendido que la casa es de ellos, que ellos viven las 24 horas ahí. Es muy importante una entrevista de ese tipo para saber qué planta quiere el cliente. Claro. Después que el cliente elige las plantas, por ejemplo, me dice, me gusta un jazmín, una azalea, una hortensia. Nosotros, en todo el espacio que el cliente nos brinda, el jardín, que sería el futuro jardín, ahí tratamos de poner las plantas que a ellos les gustan. De encontrarnos que no tenemos lugar, ofertamos otras especies alternativas y explicamos por qué se hace este cambio, que no se puede poner en ese lugar. Así que estamos abiertos a todas las opiniones de nuestros clientes, tomamos proyectos de otra gente, de otros profesionales, de arquitectos, tratamos de volcarlo. Depende del espacio, hacemos la escala del diseño del jardín. Bien. Albertito, gracias por este 2022 que se nos va, gracias por estar siempre, felices fiestas y recontra próspero año nuevo. ¿Ustedes están abiertos hoy? ¿Vuelven el primero? ¿Cómo está el negocio? Estamos abiertos de las 8 de la mañana hasta las 14 por el día de fiesta, digamos. Así cada de nuestros empleados se puede ir a su casa a pasarla con su corresponde. familia. Mañana no abrimos, vamos a abrir el 1 de enero en los horarios normales, siempre de las 8 hasta las 20 horas de corrido. Así que los esperamos cuando ustedes deseen. Gracias, Albertito, un beso grande a toda la familia.